Estamos llegando a ese clímax final de la guerra entre el bien y el mal. Sabemos que su punto máximo será cuando Cristo venga. Y estuvimos viendo en meditaciones anteriores quién fue el originador de esa guerra, dónde se inició. Sabemos que en Satanás. Satanás hizo su elección, se decidió por el lado del mal. Y nosotros hoy, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado llegaremos a estar cuando Cristo venga? La guerra entre el bien y el mal. Bienvenidos. En un mundo donde hoy más que nunca se hace evidente ese lado del bien y del mal. No para todos, lógicamente, porque hoy en día a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se lo dice mal. Pero dentro del pueblo de Dios se debería distinguir una cosa y la otra. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, santo, glorificado sea su nombre. Nuevamente estamos aquí, Señor, agradeciendo su infinita misericordia y paciencia que tiene para con su pueblo. Rogamos, Señor, que pueda estar con aquellos que la están pasando mal, con aquellos que están pidiendo, Señor, por alguna situación en su vida, ya sea de índole económica, de índole espiritual, familiar, Señor, lo que sea. En sus manos de amor estamos. Le rogamos, Señor, que pueda iluminar nuestra mente, que su Espíritu Santo pueda estar en nosotros y pueda ser derramado en abundancia. Quédese con nosotros. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y como mencionaba al principio, todas las guerras tienen un final y nosotros nos estamos acercando a ese final. Pero el día de hoy estamos en ese apogeo entre el bien y el mal. Y lamentablemente los que deben de estar luchando por el bien no lo están haciendo por completo. Este es un escrito del Espíritu de Profecía realmente muy, muy bueno y que nos llama a la reflexión de qué lado nosotros queremos estar o de qué lado nosotros estamos actualmente. Bueno, cada quien sabrá su caso, ¿no? Pero que el Señor nos manda a reflexionar y a que si decimos que somos parte de su pueblo, pues nos pongamos totalmente de su lado. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Aquí Romanos ya nos da pautas para que nosotros, el que podamos estar del lado correcto en esta guerra. Dice que no seamos vencidos por ese mal, sino que, ¿cómo podemos vencer el mal? Pues con el bien. Si nosotros hacemos el bien, si nosotros disponemos totalmente de nuestra voluntad para con Cristo, pues al final seremos los victoriosos, porque sabemos que el bien es el que prevalecerá. Muy a pesar de que hoy en día veamos que ese mal está agarrando cada vez más y más fuerza. Satanás dice es el creador del pecado. En el cielo resolvió vivir para sí mismo, resolvió ser el líder, determinó hacerse un centro de influencia. Si no podía ser la máxima autoridad en el cielo, sería la máxima autoridad en la rebelión contra el gobierno del cielo. Sería un líder para controlar y no para ser controlado. Nosotros estuvimos viendo ese desarrollo de cómo Lucifer llegó a ser Satanás en esas meditaciones que, si no las han visto, los invito a que puedan verla. La rebelión de Lucifer. Realmente que son muy, muy interesantes porque también analizamos películas de Hollywood donde Satanás nos va contando su historia a su manera, ¿no? Nos habla aquí de que él es el creador del pecado, ya lo sabemos, y determinó hacerse un centro de influencia. Él quería resaltar él. Y si él no podía ser la máxima autoridad en el cielo, ¿qué fue lo que hizo? Pues decidió ser la máxima autoridad en la rebelión. Quería ser el líder, quería ser el que se llevase toda la atención. Y entonces, ¿qué hizo? Pues se rebeló contra Dios. No quería ser controlado, sino que quería controlar y poner las cosas a su manera. Y hoy estamos viendo los resultados, lamentablemente. Cuando Satanás hizo esta elección, cuando dejó de cooperar con Dios en sus planes para el bien universal, se convirtió por su propia elección en el líder de la rebelión.
y su influencia se ejerció únicamente para dañar a Dios. Cuando Satanás se negó a ejercer su influencia en el lado de la verdad, el cielo ya no debe ser su hogar. Reunió con él en la rebelión a un ejército de ángeles que se había desviado de su lealtad. Con estos simpatizantes fue expulsado del cielo. Satanás dependía de Dios para su vida. Resolvió ignorar esta dependencia, pero no pudo destruir el hecho. Podía dejar de ser leal y verdadero, dejar de ser el medio de comunicación de las influencias sagradas, pero nunca podría ser lo que dijo a sus compañeros que sería el centro de la influencia, porque ese centro de influencia aún sigue siendo Dios. Ese centro de todo, que lo mueve todo, sigue siendo Dios. Sigue siendo Jesús, contra el cual ha arrojado absolutamente todo el odio Satanás y al cual siempre le ha tenido envidia, ¿no? Al Hijo de Dios. Nos habla aquí de que cuando él hizo su elección, dejó de cooperar con Dios en sus planes para el bien universal y se convirtió, bueno, es lo que ya dijimos, ¿no?, en el líder de la rebelión. Cuando Satanás se negó a ejercer su influencia en el lado de la verdad, el cielo pues ya no era totalmente su hogar. ¿Qué hizo Dios? Pues lo expulsó a él y a todos los ángeles que se habían unido a esa rebelión. Satanás dependía de Dios para su vida, pero él resolvió totalmente ignorar esta dependencia. No quería seguir más siendo el hijo de su creador, sino que él quería ser el propio creador de su gobierno. Satanás se separó de Dios y el egoísmo se convirtió en la ley de aquellos que se pusieron bajo su liderazgo. Vino a esta tierra y se dedicó a la tarea de conformar todas las cosas a sí mismo. Buscó por todos los medios de desfigurar la imagen divina en el hombre y de colocar sus principios donde los principios del cielo deben estar. En gran medida, Satanás ha tenido éxito en la ejecución de sus planes. A través de la influencia, aprovechando la acción de la mente en la mente, prevaleció sobre Adán para pecar. Así, en su misma fuente, la naturaleza humana fue corrompida y desde entonces el pecado ha continuado su odioso trabajo, alcanzando de mente a mente. Cada pecado cometido despierta los ecos del pecado original. Muy interesante lo que nos dice aquí esta cita, que cuando Satanás se separó de Dios, dice, el egoísmo se convirtió en su ley. Él mismo se convirtió en su ley, ¿no? Y a todos aquellos que se pusieron bajo su liderazgo, todos aquellos que están de parte de Satanás, pues ¿quién lo gobierna? La ley del egoísmo. Y vino a esta tierra, dicen, y se dedicó a la tarea de conformar todas las cosas a lo que él quería. Y el día de hoy estamos viendo que tenemos un mundo, si no fuera por aquel pequeño remanente que aún Dios tiene, que está del lado de parte de Dios y de la verdad, pues el mundo es totalmente un caos y está gobernado por la ley del egoísmo, está gobernado por Satanás. Y en gran medida, dice, Satanás ha tenido éxito en sus planes, y es lo que estábamos comentando, ¿no? Y nos habla de que a través de su influencia ejerce acción sobre la mente de los humanos, y cada vez más el hombre está siendo más parecido a su líder, a Satanás. Y que nos habla aquí de que cada pecado cometido, cada pecado que nosotros cometemos, despierta los ecos de aquel pecado original, del principio, del pecado de Satanás, del pecado del orgullo, del egoísmo en su propio corazón. Entonces nosotros cuando vamos totalmente pecando y pecando y pecando, pues nos vamos acercando más a ¿quién? A parecernos al enemigo y no a Jesús, que es lo que debiéramos de estar haciendo. La dependencia mutua es algo maravilloso. La influencia recíproca debe ser cuidadosamente estudiada. Debemos averiguar sin duda de qué lado estamos ejerciendo nuestra influencia. Cuando se pone del lado de la derecha, la influencia es un poder para Dios. Cuando se pone del lado del mal, es un poder para Satanás. Un ser humano bajo el control de Satanás se convierte en un medio de tentación para otro ser humano. Y así el mal crece en inmensas proporciones. El mundo se acerca al momento de su destrucción. Cada generación toma alguna fase del mal antes de la que la precedió, avanzando en la marcha de la impenitencia y la rebelión. Dios está mirando, dice, midiendo el templo y los adoradores de él. Los cristianos profesos están uniendo sus manos con el hombre de pecado para invalidar la ley de Dios. Nos habla aquí que la dependencia mutua es algo maravilloso si nosotros dependemos del lado bueno, lógicamente. Y la influencia que nosotros ejercemos en las demás personas,
pues debemos de cuidar mucho. ¿Por qué? Porque puede ser de sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Entonces debemos de averiguar, nos dice aquí, de qué lado estamos ejerciendo esa influencia. Si estamos del lado de los de la derecha, del lado de Dios, o estamos del lado del mal, de Satanás. Un ser humano, dice, bajo el control de Satanás, se convierte en un medio de tentación para hacer caer a otros humanos. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Y esto va tomando parte en esa guerra entre el bien y el mal. Por eso el título de esta meditación. Cuando nosotros somos influencia para el mal, pues estamos fortaleciendo ese mal. Y nuestra influencia está haciendo caer a otras personas y esas otras personas se van uniendo del lado de Satanás. Y eso no lo tenemos en cuenta. Muchas veces hay personas que dicen, yo con mi vida hago lo que quiera. Y eso a nadie le afecta. Que a nadie le afecta. Sabemos que todo lo que hacemos en esta vida tiene unas consecuencias. Y bueno, y los que están en el mundo pues pueden decir estas cosas porque realmente no saben el meollo del asunto. Pero los cristianos, cuando escuchas decir esto, realmente que es muy triste porque tienen más influencia que los propios mundanos. Y esto es muy lamentable. Dice que los cristianos profesos están uniendo sus manos con el hombre de pecado. Están uniendo sus manos a Satanás para invalidar que la ley de Dios. Y hoy en día la ley de Dios, ¿qué pasa? Muchos ni la conocen para empezar. Otros totalmente dicen que fue abolida allá en la cruz y por lo tanto no la necesitamos. Otros la hacen así a su manera, eliminando algunos mandamientos que no les convienen. Y entonces de esa manera están cambiando la ley del Señor, la ley que es eterna y ya su palabra nos lo menciona. Y están llegando a unirse con el hombre del pecado. ¿Para qué? Para luchar contra el pueblo de Dios cuando sea el momento. Nadie vive para sí mismo, consciente o inconscientemente. Está influyendo en otros, ya sea para bien o para mal. Si para mal, su influencia acumula el mal. Si para bien, fortalece el bien. No solo aquellos seres humanos que se entregan a obrar el mal respiran la infección mortal del tiempo que precede a su tiempo. Añaden a la influencia letal de su propia enfermedad, el daño de los que vienen después de ellos. Pero cuando los hombres son guiados y controlados por el poder del Espíritu Santo, sale de ellos una influencia que es sabor de vida para vida. Lo que mencionábamos aquí, nadie vive para sí mismo y consciente o inconscientemente nosotros estamos ejerciendo una influencia, como nos dice aquí, para bien o para mal. Estamos de un lado de esta guerra, o del bien o del mal. Partes neutras no existen, ya lo sabemos, independientemente de nuestra creencia. Entonces, cuando somos guiados por el enemigo, el daño que nosotros podemos hacer se va manifestando no solo en este momento, sino en lo que viene después. Y lamentablemente de esto no se tiene total conciencia. Pero cuando los hombres son guiados por el Espíritu Santo, dice, su influencia es sabor de vida para vida. Realmente están ejerciendo la influencia salvífica de Cristo en cada uno de los corazones de las personas con quienes se relacionan. Y eso es maravilloso. Y la eternidad lo revelará. Si nosotros fuimos influencia de sabor de vida para vida o de sabor de muerte para muerte. El mundo se ha separado de su verdadero centro. Las iglesias de hoy han permitido que Satanás entre en ellas. Bajo su influencia han invalidado la ley de Dios. Los maestros religiosos interpretan las verdades de la Biblia en el sentido de algo completamente diferente a lo que realmente significan. El Señor ha enviado a nuestro mundo un mensaje de advertencia, incluso el mensaje del tercer ángel. Todo el cielo está esperando oírnos reivindicar la ley de Dios, declarándola santa, justa y buena, porque la ley del Señor realmente es deleite, dice el salmista, para cada una de aquellas almas que la aceptan y que la ven como tal. Entonces el Señor está enviando un mensaje al mundo porque como vemos aquí, el mundo se ha separado de Dios. Las iglesias se han separado del Señor y han invalidado la ley del Señor. Pero el Señor, en su infinita misericordia, ha enviado un mensaje. Habla aquí del mensaje del tercer ángel. El día de hoy vemos que ese mensaje del tercer ángel se le une ese cuarto. Y por lo tanto todo el cielo está esperando que aquellos que se dicen ser pueblo de Dios sin que han tenido la verdad siempre, pues reivindiquen la ley de Dios y la declaren tal y como es santa, justa y buena. Dios quiera que nosotros tomemos parte
del lado correcto de esta guerra, porque si no, al final lo lamentaremos muchísimo. Y Dios nos dará conforme a cada una de nuestras obras. Que Dios nos ayude, porque el camino que nos toca recorrer no es nada fácil, pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.